Entrevista. Bueno, pues esta mañana tenemos en la línea telefónica al maestro Juan Manuel Ábalos González. Él es el coordinador de la licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana aquí en Tijuana. Y bueno, le hemos pedido al maestro, él es maestro en comunicación por la UDG, licenciado en comunicación por la UABC y forma parte del Padrón Nacional de Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM y de la Red de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural de la Cátedra de la UNESCO. Maestro Ábalos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Mireya? Un gusto saludarte. Espero te encuentres bien. Muchas gracias, maestro. Sí, oiga, y pues nosotros queríamos platicar con usted cómo, usted que es un estudioso de la comunicación, cómo entender el fenómeno de la pandemia COVID-19 desde la comunicación. Usted no como periodista, sino como analista de los temas de comunicación. ¿Cómo ve el manejo que se ha dado de esta pandemia, de la información que tiene que ver con esta pandemia? Mira, Mireya, quizá primero habría que señalar que la pandemia COVID-19 efectivamente es un fenómeno, ¿no?, social, político, económico, que no está desligado de una dimensión, digamos, mediática. Es decir, no pasa por fuera de los medios, al contrario, los medios de comunicación atraviesan el propio fenómeno porque lo representan de alguna manera, ¿no? Habrá que decir que las representaciones o la información que generan los medios de comunicación pues son informaciones parciales, cubren una parte del propio fenómeno, cubren una parte de la pandemia. Diría yo primero que es importante, digamos, tener en cuenta esta premisa, ¿no? El papel preponderante, pues, que tienen los medios de comunicación y ahí, digamos, inscrito el propio trabajo periodístico. Son preponderantes porque junto con los medios de comunicación las personas reconocemos nuestro entorno y podemos interpretarlo, ¿no? Podemos comprender lo que pasa en la realidad social. Evidentemente la pandemia COVID-19 no es ajena a este proceso, no es ajena a esta posibilidad. Y por otro lado, yo creo que algo que hace un poco más compleja nuestra relación con los medios y con la propia pandemia en términos de información, pues son las participaciones que tenemos las propias personas, las instituciones gubernamentales, las organizaciones sociales, instituciones políticas en los escenarios de Internet, directamente en las redes digitales. Esa complejidad yo la señalaría pues como una complejidad comunicacional, ¿no? Es decir, estamos frente a esa red de relaciones en donde se da la producción de información y en donde se establecen pues formas de proponer entender la propia pandemia COVID-19. Yo señalaría, por lo que tú decías, ¿no? Bueno, cómo se está dando el tratamiento de la información. Esta, digamos, mediatización sí tiene, digamos, dos aspectos que me parece que son fundamentales, que debiéramos señalar. Por un lado, hace tiempo ya un profesor norteamericano, Todd Gitlin, había dicho que nos encontrábamos nosotros frente a un torrente mediático, es decir, una gran cantidad de información que fluye a través de los medios de comunicación, frente a la cual es difícil resistir y frente a la cual pues necesitamos más recursos, ¿no?, para entender todo lo que está enfrente. No hace mucho el titular de la Organización Mundial de la Salud redactaba un texto en el periódico español El País, donde hablaba de la existencia de una infodemia, ¿no?, frente a los temas de salud, en particular frente a la pandemia. Y él hablaba de la desinformación, y digamos que esta desinformación a la que suman todos los participantes que yo señalaba al inicio, ¿no? Digamos, de alguna manera medios de comunicación que incurren en algún falta del oficio periodístico, ¿no? O que publican de manera inmediata algo que fluye en redes y que no necesariamente es verificado. Insisto, esto no es el actuar de todos los medios de comunicación, pero digamos, hay que reconocer a los medios con sus posibilidades, sus aciertos y también con sus errores. Pero también la otra parte que suma la desinformación, pues es toda la información que corre a través de redes sociales que no necesariamente es información verificable, ¿no? Yo identificaría estas dos situaciones.
Oiga, maestro, y bueno, usted trabaja directamente con estudiantes de comunicación y ha visto, ¿usted cree que las nuevas generaciones necesitan algún tipo de formación especial para, pues, para entender fenómenos como estos? ¿Estamos viviendo algo que eh, nos va a llevar a tener que replantearnos alguna cosa sobre el tema de la comunicación y cómo informamos a partir de cómo estamos viviendo esta pandemia? Sí, mira, yo creo que la relación con la información, el cuidado, ¿no?, que debemos de tener para poder consumir la información que sea correcta y sobre todo nosotros contribuir, digamos, de una manera ética a reproducir esa información, pues implica a todos los ciudadanos, ¿no? En las universidades me parece que es un reto, digamos, el que los estudiantes se formen para reconocer críticamente la realidad. No es un asunto exclusivo, pues, de estudiantes de carreras de comunicación o periodismo. Yo insistiría en que esta realidad, digamos, que siempre ha presentado esos retos, ¿no? Es decir, frente a esta exacerbación de la generación de información, nosotros tenemos el reto como personas para poder interpretar de manera correcta, para poder validar información, para poder discernir, ¿no? Separar la información que sí es verídica de la información que no necesariamente lo es. Digamos, ese es un problema que ya nosotros como sociedades veníamos arrastrando, ¿no? Pero digamos que la pandemia COVID-19 como coyuntura, como ese acontecimiento que viene e interrumpe nuestra cotidianidad, pues pone de manifiesto muchos de los problemas que ya presentábamos como sociedad. Y digamos que me refiero a la sociedad mexicana, ¿no?, incluida la sociedad baja californiana. Así que en ese sentido yo pienso que con esta aceleración, digamos, de que tenemos que responder ante esta coyuntura de la pandemia, lo que sí se pone en evidencia es que necesitamos, digamos, alfabetizar en sentido digital y en sentido informacional a todas las personas, pero también a nuestros propios estudiantes. En el caso específico de los estudiantes de comunicación, digamos, habrá que decir la insistencia en construir una mirada crítica sobre su entorno y sobre todo poder relacionar, ¿no?, los elementos del entorno, la dimensión ética, digamos, son dos pilares fundamentales. En el caso de la Ibero Tijuana apostamos precisamente por ese bagaje, ¿no?, intentar construir ese bagaje con los estudiantes, porque no necesariamente, digamos, van a ser todos productores de contenidos a un nivel profesional, pero digamos que quienes no lo sean, ¿no?, deberán tener también esas herramientas. Para nosotros eso es una parte fundamental. Yo creo que además esta parte de reconocer críticamente el entorno tiene que ver con identificar, por ejemplo, que hoy en nuestro contexto mexicano y baja californiano, pues no somos ajenos a esa complejidad comunicacional que yo decía al principio, y que, digamos, debemos reconocer cuáles son los actores que están participando en la producción de la información, ¿no? Los propios medios de comunicación, con su propio encuadre para el tratamiento de la información. Tú seguramente has visto que hay medios de comunicación que se permiten que sus propias agendas de entretenimiento generen una especie de contribución a la cobertura, ¿no? Si los canales de programas misceláneos apuestan a que las entrevistas sobre el COVID, digamos, de actores, actrices, ¿no?, de las telenovelas estén presentes, pero generan sus valoraciones. Entonces, digamos que eso hace un escenario complicado porque no necesariamente ellos son expertos, digamos, en el tema de salud. También están las instituciones gubernamentales, ¿no? A mí me parece que, por un lado, el gobierno federal ha apostado por la transparencia de la información, ¿no? Ya López-Gatell señalaba que la transparencia es un elemento técnico importante en el propio manejo de la pandemia. Eso no solo lo dice él, eso lo respalda la propia OMS. Y digamos que hay una comunicación de la información que me parece que es hasta cierto punto eficiente. Yo identificaría también, si me lo permite señalarlo, a los actores, digamos, gubernamentales, estatales, intentando también tener una propia agenda, ¿no?, de información, me parece, para hacer evidente la toma de decisiones en el transcurso de la propia pandemia. Eso no es ajeno al gobierno de Baja California. Me parece que ese es un sentido de responsabilidad con el que se tiene que, digamos, responder frente a la ciudadanía. Y final de cuentas, los estudiantes también deberían reconocer, pues, lo complicado, lo complejo que es ese entramado de participaciones en las redes sociales digitales, ¿no? Como ya decía, dónde se consume información, pero también dónde se genera la información.
Maestro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esperemos que no sea la última vez que podemos platicar con usted temas que tienen que ver con la comunicación. Me parece muy interesante esto que usted también señalaba del analfabetismo con el cual nos enfrentamos a estas nuevas plataformas de información. A mí me llama, me brinca mucho que hasta personas muchas veces que podríamos considerar que eran relativamente informadas, replican estas famosas fake news, se dejan llevar por algunos WhatsApp que no sabemos de dónde salen. O sea, realmente estamos en un nuevo esquema de comunicación, al cual pues un poco nos ha tomado también a todos desprevenidos, ¿no? Cierto, digamos que brevemente yo señalaría que generalmente cuando a uno le suceden estas cosas en cuestiones que tienen que ver con entretenimiento, cuestiones lúdicas, uno no les toma demasiada importancia, ¿no? Pero hoy digamos que en esta coyuntura de la pandemia pues nos pone en evidencia que este asunto de la necesidad de alfabetizarnos digitalmente, es decir, aprender a estar frente a las pantallas, aprender a trabajar la información para comprenderla mejor, pues sí es un reto, digamos, ¿no? Las fake news son, digamos, un objeto muy claro del problema, ¿no? Es decir, la suplantación de información que es falsa por otra que debería ser verídica. Pero también hay otros problemas, que es información sin claridad de la fuente, ¿no? Me imagino que todos estamos o estuvimos atentos a aquella situación en la que se presentó que un actor reconocido a nivel nacional leía una carta en Facebook que tenía una gran cantidad de imprecisiones, ¿no? O, por ejemplo, la información que es parcial y que no tiene contextualización y que de alguna manera suma una distorsión sobre la pandemia, ¿no? Digamos que hay que estar muy atentos en ese sentido y me parece que pensarlo en términos de reto pues nos convoca a todos para poder trabajar en esta situación, particularmente las escuelas de comunicación y periodismo, diría yo, pero también es una necesidad de que las universidades atiendan esto de manera transversal, ¿no? Bueno, maestro, pues que tenga un muy buen día. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Mireille, por la invitación y será un gusto conversar de nuevo contigo después. Gracias.